Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto tenerlos por acá otra vez. Hoy día vamos a hablar de todo lo que es traqueostomía y rehabilitación, para lo cual tengo el honor de estar con un tremendo invitado. Voy a presentarles a mi invitado del día de hoy, Rodrigo Tovar, fonoaudiólogo y jefe de fonoaudiología del Hospital del Trabajador AT Salud. Bienvenido, Rodrigo, a compartir con nosotros en Neuromap. Hola Magdalena, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una gran oportunidad para poder conversar temas súper interesantes. Cuéntanos, ¿quién es Rodrigo Tovar? ¿A qué te has dedicado? ¿A quién te ocupas el tiempo libre? ¿Quieren saber? Es una gran pregunta. ¿Quién es Rodrigo Tovar? Bueno, un joven, digo yo, pero sí, joven adulto. Que interesado, ¿cierto?, en muchas cosas. La verdad es que me gusta mucho la cosa de los años 80, por ejemplo, si quieres saber un poco más de lo personal. Coleccionista de Mira, videojuegos, de ah, figuras de acción de los años 80, mira, un buen lector de algunas cosas también, y alguien que está muy apasionado por la fonoaudiología también, por la rehabilitación en general. ¿Sí? Rodrigo fue uno de los primeros fonoaudiólogos que acá en Chile empezó a meterse ahí en las unidades de paciente crítico en los tiempos en donde en realidad eran muy poquitos los fonoaudiólogos que empezaron a trabajar en rehabilitación precoz, por supuesto, y en pacientes con traqueostomía, así que obviamente ha sido un proceso largo, Mm. pero que ha dado frutos, ¿o no? Sí, una historia larga, un proceso que inicialmente fue bien difícil, creo yo. Si bien tuve la oportunidad de trabajar en un hospital recién egresado de la universidad, en esa época, uno podía contar con los dedos de las dos manos los fonoaudiólogos que trabajaban en algún hospital en el área de adultos. Para el año 2005, 2006, cuando yo empecé a trabajar en el Hospital del Trabajador, éramos en total 7 u 8 fonoaudiólogos que trabajábamos en toda la región metropolitana en el área de adultos. Mm. Y claramente muy lejanos a lo que era una traqueostomía, la mayoría, ¿cierto? Con sus primeros eh, atisbos, ¿cierto? Pero siempre ahí buscando un poco educar los equipos y también viendo, ¿cierto?, cómo poder demostrar qué es lo que podíamos aportar. ¿Ya? Claramente yo tuve la oportunidad de contar con una guía importante en el hospital. En ese tiempo trabajaba Corina Fuyú en Mm. el hospital, que yo creo que también a partir de su personalidad, su pachorra finalmente, de poder amar también la fonoaudiología, permitió abrir grandes pasos dentro del hospital, así como también muchos otros colegas lo hicieron en otros centros. Bueno, estamos Em, hablando de momentos en los cuales, no sé, en el Hospital Salvador había un fonoaudiólogo, sí. en el Hospital San José no habían fonoaudiólogos todavía, ninguno, y ahora vemos que hay muchos, entonces de verdad que es un momento muy distinto al que tenemos actualmente. Sí, totalmente. O sea, en estos años, yo recuerdo haber empezado en la clínica Las Condes el 2012. Y en el 2012, todavía cuando tú entrabas a la UCI, el doctor te miraba y te decía, pero si acá todos hablan bien. Mm, Era súper difícil como derribar esas barreras, demostrar la necesidad, demostrar lo que tú podías hacer. Para nosotros como fonoaudiólogos era un camino por desarrollar, pero por otro lado, para los equipos médicos era todavía súper lejano mm, o muy desconocido este rol que tiene el fonoaudiólogo. ujú, Para los que no están tan familiarizados con el tema, ¿qué es? Voy a partir de lo más general, ujú, un poquito para que expliquemos qué es la decanulación. ujú, Yo ya hablé un poco en la introducción antes, qué es la traqueostomía. ujú. ¿Cómo explicarías tú lo que es la decanulación? Para entenderlo en palabras muy simples. A ver, yo creo que es un hito en el proceso de rehabilitación de toda persona que requirió ventilación mecánica o algún tipo de dispositivo de instrumentación de vía aérea en el cual finalmente se han cubierto y se han solucionado los motivos por los cuales la persona requería esa traqueostomía. ¿Sí? Y por tanto se requiere para seguir avanzando en el proceso de rehabilitación el retiro de este dispositivo que si bien sabemos ayuda mucho en su rehabilitación, también tiene algunas consecuencias que pueden hacer Mm. que algunas áreas de la rehabilitación sean un poco más complejas. Y también claramente disminuye aspectos de calidad de vida, ¿cierto?, de funcionalidad, de Claro. autonomía, etcétera, que por tanto podemos avanzar, ¿cierto?, haciendo retiro de este dispositivo. Entonces también yo, más que hablar solamente de que se sacar esta traqueostomía, es un mito también de la rehabilitación, ¿ya? Porque eso también muchas veces implica que una persona pasa a una sala de menor complejidad o en algunos centros como el mío que puede ir a su casa, ¿ya? En Claro. nuestro centro de salud, por ejemplo, trabajo yo,
pacientes con traqueostomía, personas con traqueostomía, no pueden ir directo a su Mm, casa. Se mantienen institucionalizados, mm, ¿cierto? Hasta que logras el retiro. Por tanto, es un hito importante dentro de la rehabilitación. Yo me acuerdo que empezaron a salir muchos estudios que hablaban del impacto de los equipos, Ujú, de los teams, ¿cierto? De los equipos de rehabilitación en la decanulación del paciente, en reducir los días de traqueostomía, los días de alimentación enteral, incluso los días cama, los días de ventilación mecánica. Y claro, antes se hablaba mucho del rol de este médico y fisioterapeuta, pero ya en estos estudios, estoy hablando más de años atrás, empieza a aparecer este speech language pathologist, ujú, este fonoaudiólogo como parte de este team, ¿cierto? De este equipo que va a trabajar con el paciente para la decanulación y aparece el fonoaudiólogo. ujú. ¿Por qué aparece el fonoaudiólogo? ¿Qué es lo que hacemos los fonoaudiólogos y colaboramos en el proceso de rehabilitación? Lo que pasa es que muy probablemente durante mucho tiempo el uso, la mantención y el retiro de la traqueostomía estaba muy orientado a su principal causa, que era el rendimiento de un apoyo ventilatorio. Y claramente ahí quienes guían el proceso son los equipos de fisioterapeuta o terapeuta respiratorio y médico. Sin embargo, cada vez más, yo creo que hace mucho tiempo en realidad, había evidencia de los cambios que ocurrían también en el sistema laringio, faríngeo, ¿cierto? Ujú, Incluso oral, pero probablemente también porque no habían todavía biólogos capacitados en esa área, ¿cierto? Entonces empieza a surgir, ¿cierto? Esta necesidad de poder dar respuesta a estos cambios que ocurren, ¿ya? Que afectan no solamente la dilución y cada uno de los mecanismos protectores de la vía aérea, sino también la comunicación, el habla, la voz, ¿cierto? Y otros aspectos que son esenciales y que ahí empieza a incorporarse este especialista que ya había demostrado destrezas importantes en otras áreas, mm, por ejemplo, la dilución en pacientes neurológicos, voz, etcétera, pero que no se había insertado en esta instancia en particular, que son los cambios en estos sistemas, en estas estructuras, en estas funciones, ¿cierto? A propósito de la instrumentalización, ¿cierto? De la traqueostomía. Y que también da cuenta un poco de los avances que tiene la rehabilitación. Hay que ser ciertos también de que la rehabilitación ha ido migrando a propósito de cómo está demostrado ser más costo efectiva desde el mm. punto de vista de tener personas que tienen alteraciones eh, menos severas a propósito de un tratamiento mucho más integral y mucho más temprano. Y también esto hace que, por ejemplo, con el desarrollo de tecnología tengamos usuarios o personas que antes probablemente hubiesen fallecido o probablemente hubiesen quedado con una condición funcional mucho más afectada, ahora no lo hacen, ¿cierto? Y requieren pasar por un proceso, ¿cierto? Que les permita recuperar, ¿cierto? Su habla, su voz, su deglución, su lectura de la vía aérea, etcétera. Y ahí es donde se inserta el fonoaudiólogo. Mm, Claramente en etapas iniciales muy centrado en voz y habla, mm, ¿ya? Tanto así, por ejemplo, el nombre que se le da a la válvula fonación todavía, que probablemente a algunos todavía nos hace un poco de ruido, ¿cierto? Y poco a poco insertándose otras cosas como la dilución, y actualmente ya casi la mayoría hablando de mecanismos protectores de la vía aérea, mm, donde la dilución es uno más. Por tanto, esto es un avanzar, mm. ¿cierto? Que ha sido en un continuo bien rápido, ¿ya? Porque esto ha pasado 15, 20 años, Sí. ¿sí? ¿Te imaginas hoy día una UCI, por ejemplo, y un paciente traqueostomizado sin el fonoaudiólogo presente? Si quisiera responder súper concretamente, sí, me la puedo imaginar y sería terrible. Eso, gracias, hemos terminado este podcast. Sí, me lo puedo imaginar, porque al final de cuentas también pasaba cuando yo ingresé al hospital, Claro. ¿cierto? De verdad, o sea, yo me recuerdo haber estado en la mitad del pasillo pidiendo que alguien me tomara en cuenta, ¿cierto? Para que escuchara mi charla que yo Sí. traía armada de lo que yo puedo. El recordatorio Con que el todos, fonoaudiólogo, tengo un sí, PowerPoint, de hecho. todos tenemos uno. Sí. Eh, y la verdad es que, probablemente un poco en broma, es terrible, pero sí Sí. claramente dejaba bastante que desear sobre lo que se podía avanzar con las personas. ¿Ya? Veía personas que no se podían comunicar a pesar de estar bastante despiertas, Mm, vígiles, alertas, colaboradoras, pero no podían manifestar qué es lo que necesitaban. Veíamos usuarios, pacientes, ¿cierto? Personas que egresaban de la unidad de cuidado intensivo o intermedio con sondas, con gastrostomía, con personas que llegaban con gastrostomía o disfagias severas al ambulatorio, a sabiendas que probablemente podríamos haber avanzado mucho más. Entonces sí, me la puedo imaginar, probablemente me podría imaginar una UCI de los años 2005, claro. 2004, pero claramente es algo a lo cual trataríamos de evitar de llegar nuevamente. ¿Sí? Sí. Es que yo creo que uno tiene que realmente ponerse en el lugar de los pacientes. O Mm, sea, eh,
¿Cuánto tiempo las personas que están viendo esto podrían estar sin poder comunicar o expresar lo que les está pasando? Yo creo que no aguantamos más de 6 horas, 8 horas un día, e Mm, inmediatamente va a empezar la sintomatología ansiosa, porque no comunicar mm. una necesidad, y sobre todo cuando estás en una unidad de paciente crítico, yo no se la doy a nadie. Eso, y también ponernos del lado del resto del equipo. O sea, al final de cuentas, tenemos un equipo de enfermeras, kinesiólogos, médicos, que no saben finalmente qué es lo que necesita la persona porque no se puede comunicar. La verdad que también genera un estrés, una carga, un burden, ¿cierto? Como llaman algunos, ¿cierto? Que es muy importante y que hace que uno también se cuestione si realmente estamos haciendo todo lo que Sí, tenemos que hacer, ¿sí? Y también toda esta otra línea que tiene que ver también con las ingestas, con la dilución, ¿cierto? En cómo actualmente podemos también satisfacer la necesidad de las personas, a lo mejor no ingiriendo algún tipo de alimento, algún mm, tipo de líquido, pero sí probablemente buscando algunas estrategias más bien compensatorias, paliativas durante un tiempo, ¿cierto? Que permitan a la persona no sentir tanta sed, ¿cierto? Sentir confort durante su estadía. mm, Finalmente, yo creo que eso es un rol también importante y eso también tal vez tensiona mm, un poco esto de si es rehabilitación o no, ¿ya? Yo creo que estamos muy casados todavía con el modelo rehabilitador. claro, También tenemos que tratar de enfocarnos en prevenir, en dar confort, en dar cuidados, mm, ¿cierto? Durante la alivio, estadía y alivio, si finalmente por algo se llama cuidados intensivos. total, O sea, son cuidados, ¿ya? total. Y probablemente muchas de las cosas que venimos chipeados de la rehabilitación, de mejorar, no va a ser el foco principal en todo momento. Mm. Probablemente sí, un proceso de canulación, pero antes de eso hay muchas cosas que hacer. Oye, Rodrigo, y en tu experiencia, ¿cómo ustedes han, en tu equipo, delimitado con los kinesiólogos y los terapeutas ocupacionales, de alguna manera, los roles en la intervención de un paciente con traqueostomía en la unidad de paciente crítico? La persona con traqueostomía finalmente es algo, alguien, ¿cierto? Que puede ser observado por diferentes Mm, saberes, ¿sí? El saber desde la ocupación humana, el saber desde el movimiento, ¿cierto? De efectos respiratorios, el saber, ¿cierto? Desde la fonoestomatología, los precursores, etcétera, y de ilusión, de glutología, etcétera. Por tanto, todos se integran, ¿ya? Y van a haber áreas grises, ¿ya? Eh, pero esas áreas grises se van a enriquecer de diferentes saberes, ¿ya? Saberes que debiesen ser generosos unos al otro, ¿cierto? Y enriquecer la forma en que estamos mirando a una persona, total. ¿ya? Por tanto, yo no veo la complicación de que todos abordemos, ¿cierto? O incluso otras áreas. Me dice, ya, nutrición también opinar, que opine, me parece espectacular. Un broncopulmonar también. Todos tenemos que dar una opinión porque estamos mirando de diferentes posiciones desde el saber. El punto es no olvidar eso, Mm, ¿ya? No olvidar que el otro está mirando desde una posición que es distinta a que probablemente la que estoy mirando yo y que también me enriquece, mm, ¿sí? Y finalmente eso nos permite ir priorizando, jerarquizando y llegar a acuerdos en el planteamiento del objetivo. Y probablemente para un objetivo en particular va a haber alguien que va a tener desde su praxis, desde su conocimiento, probablemente un momento en el que va a liderar un poco más el equipo y probablemente cuál le va a ceder la apuesta a otro. mm, Por ejemplo, una persona que está a portas o se piensa que está en una posibilidad de canular. Pero el gran problema es el manejo de secreción y la dilución del día. Probablemente quien va a liderar durante un tiempo va a ser el fonoaudiólogo, ¿sí? Sin embargo, ¿cierto? Vemos que una vez que ha logrado, pucha, quedaban cosas pendientes, ¿cierto? Por fuelle expiratorio, problemas de tos. Probablemente quien va a liderar ahí va a ser el kinesiólogo. Y eso es importante. mm. ¿Ya? Y muchas veces también vaya puestas en paralelo. Por supuesto, Sí, y por eso yo supuesto. creo que es importante, yo creo que ya pasamos ese periodo de roces probablemente, y que es normal, Claro, y que es no. parte del proceso en el cual se van construyendo los saberes. Totalmente, y al final tú cuando tienes un equipo afiatado y tú logras ser partner no solo con tus amigos, sino que con el kinesiólogo, con el médico, con la nutricionista, es donde tú más también aprendes y cuando más rápido sacas adelante al paciente. Ujú, Entonces, el principal beneficiado de eso es el paciente y mm, eso es un mensaje súper importante mm, en tiempos en donde muchas veces nos contraponemos en los roles, realmente transmitir todo lo contrario. O mm, sea, que hoy día nos venimos a complementar por una única y gran razón, que es que la persona que está al frente de nosotros salga adelante. exacto. Nada más que eso, es que a veces eso se olvida, Mm, porque priman otras cosas, hay que decirlo, a veces yo soy bien directa, a veces los egos, a veces el querer hacer las cosas de cierta manera, a veces eso frena unos acuerdos que pueden finalmente sacar adelante a una persona cuando es en equipo. ujú, Entonces, ese es un tema, yo creo, que es súper importante entender.
como los roles también pueden ser dinámicos, Mm. finalmente. Sí, y también tiene que ver un poco con el tipo de formación que hemos tenido. O sea, al final de Mm, cuentas, probablemente los que son un poco más añosos, yo creo que todavía pasa, pero menos. Hemos tenido una formación muy individualista probablemente, ya de formar un especialista en tal área, ¿cierto? Pero con poca integración sobre lo que hace el otro. Probablemente la mayoría de todos acá tuvimos clases donde iba un kinesiólogo a contarnos qué es lo que hacía, pero eso es distinto a claro, cómo trabajar con un kinesiólogo, con una enfermera, sí. con un terapeuta ocupacional o un nutricionista u otro profesional. Y ante eso creo que como la palabra clave, ¿cierto? O palabras claves dentro del trabajo en equipo tienen que ver con generosidad, Mm, flexibilidad, ¿cierto? El poder adaptarse también, ¿cierto? A los cambios que tiene la persona que mm, queremos atender, ¿cierto? ¿Quién podría dar mejor respuesta sí. frente a esta situación? Yo creo que también una palabra que viene acá, que igual es bueno decirla, es como la Sí. transdisciplina, que es ojalá donde tenemos que ir todos, o sea, un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, en donde, claro, existen todos los profesionales, pero que se comunican por separado, eso es algo que ya debiera quedar atrás. Hoy día la transdisciplina, en donde si los roles se van fusionando por el beneficio del paciente, pero respetando, por supuesto, los roles de cada estamento, eso es algo que a lo que tenemos que Ujú. tratar todos de apuntar. Hay un tema, por supuesto, súper importante y es que obviamente el paciente con traqueostomía es un paciente complejo. Mm. Es un paciente que si usted está con una traqueostomía, su mamá, su papá, su hermano, no improvise con él, no experimente con él y déjelo en manos de los profesionales, porque son pacientes que pueden tener riesgo vital si son mal manejados en su casa o en una unidad crítica. En ese sentido, el kinesiólogo o fisioterapeuta tiene que estar muy bien formado. El fonoaudiólogo también tiene que ser especialista en el nutricionista. Cualquier profesional tiene que tener conocimiento específico de ese tema. En tu experiencia, Rodrigo, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en la evaluación de pacientes con vía artificial o con traqueostomía? Ya, mira, es una pregunta, que voy a tratar de organizarla, ¿ya? Mentalmente. Yo creo que hay errores que podríamos ver como por diferentes áreas, ¿ya? Errores que son personales, que tienen que ver ni siquiera incluso con lo técnico del profesional, sino que con la persona, Sí. ¿ya? Errores profesionales y procedimentales, errores en la técnica probablemente, y también en el proceso diagnóstico, ¿ya? Y en el proceso como descripción, ¿cierto?, del usuario, de la persona que estamos viendo. Partamos por los factores más bien personales. Pucha, cuando es una persona que necesita comunicarse, que quiere comer, Mm, ¿cierto? A veces nos gana esta sensación de ser Superman y Wonder Woman, mm, ¿cierto? Y a veces podemos acelerarnos probablemente, ¿ya? En realizar algunos procedimientos y probablemente perder un poco el juicio sobre lo que realmente es el buen equilibrio entre el riesgo y el beneficio para la persona, ¿sí? Por otro lado, también podemos estar, sobre todo para aquellos que vivimos una fonoaudiología más antigua, ¿cierto? Irnos al otro lado. Esta fonoaudiología que era mucho más pediátrica y que, ojo, no le hagas que se canse tanto, mm, trata de evitar, ¿cierto?, que se fatigue mucho, no le vaya a molestar. Bueno, la rehabilitación cansa, cuesta, es difícil, ¿ya? Estamos trabajando con algo que la persona probablemente no tiene y tiene que alcanzar y va a costar. mm, Entonces, ese equilibrio, ¿cierto?, que tiene que ver también con nuestra posición frente a una persona que requiere nuestro servicio, es algo que tenemos que elaborar mm, también, estar siempre pendiente de qué nos pasa a nosotros con lo que estamos viendo al frente, ¿ya? Cómo sintonizamos, cómo mm, empatizamos, cómo nos conectamos con esa persona. Por otro lado, también que en lo profesional, muy bien tú lo decías previamente, ¿cierto? El tener conocimiento de qué sé hasta dónde sé, mm, ¿ya? Y esto es una lección para todos, ¿ya? Probablemente todos hacemos elecciones sobre qué cosas profundizar y qué cosas no profundizar y tenemos que dejar cosas de lado. No podemos saber todo. Yo en este momento hace mucho, par de años ya, he dejado de tratar de abarcar todo porque no podemos, mm, ¿ya? Tratar de abarcar lo suficiente y hacerlo bien. Y eso no solamente significa estudiarlo teóricamente, sino también saber que tengo la expertise, tengo la praxis. Hay cosas que son muy manuales, ¿ya? Y probablemente por dejar de hacerlo cierto tiempo, ¿cierto? Ojo, voy a tener que tener mucha más alerta, poner mucho más
como monitoreo si realmente estoy haciendo los procedimientos como corresponde. Y muchas veces eso se pasa por alto y cometemos errores. ¿Ya? Eh, Errores procedimentales, ¿cierto? O errores también en la toma de decisiones. Mm. ¿Ya? Y eso, por el otro lado, se contrapone las personas que tienen mucha práctica, mucha expertise, mucha experiencia, ¿cierto? Constantemente en realizar estos procedimientos, en que se automaticen. Mm. ¿Sí? Y eso también puede ser un riesgo importante, ¿ya? Porque se pasan por alto o se obvian cosas que Mm. por algo están escritas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, al desinsuflar un gas y el paciente tose, ¿cierto? Aspiramos, por algo se dice que tenemos que esperar unos 3 5 minutos al paciente hasta que recupere, ¿cierto? Su frecuencia respiratoria y que esté calmo, por algo. Y a veces se obvia eso. Es que ahí está la clave, Ahí está. ahí, disculpa que te Sí, sí, interrumpa, pero ahí está la clave de entender por qué estamos haciendo algo. exactamente. Porque tú puedes tener un procedimiento A, pero van a haber pacientes que se te van a escapar del procedimiento A. A la medida que tú entiendas por qué estás haciendo algo, vas a poder manejar mejor la situación. Mm, Entonces, efectivamente, lo que tú dices es súper importante, cómo nosotros nos ordenamos mm, finalmente. ujú. ¿Y cómo logramos, cierto, que vayamos teniendo como un mapa mental sobre los Mm. procesos, ¿cierto? Vamos teniendo un checklist mental, y más que un checklist, en realidad, como un árbol de derivación. Entonces, finalmente van apareciendo nuevas cositas, y no voy por acá, voy por allá, o ya voy sumando 3 ramitas, por tanto, no por este camino, no por el otro, ¿cierto? Y eso tenemos que tenerlo en mente. Y eso es difícil de generar, no es tan fácil. Hay personas que hablan que recién a los 5 años se logra de práctica Sí, profesional en un área. Y por tanto, la invitación es un poco a hacerse cargo también de eso. sí. Lo que pasa es que esas ramitas, yo creo que tú mencionas, para llegar a tenerlas como tres ramitas, es de un proceso de estudio y también de experiencia brutal. Porque si no, esas tres ramitas se convierten en tres arbustos grandes que empiezan a crecer. Sí. Y por eso es súper importante, yo creo, entender que todo lo que es el manejo de UPC, paciente crítico, requiere mucho estudio, por supuesto. Estudio, muchas diversas experiencias de Mm, diferentes personas dedicadas hace muchos años en el tema. Entender que también hay cosas que hay que adaptar a la realidad local, a los insumos que tú tienes, al recurso humano que tú tienes y todo. Pero por sobre todo entender que la experiencia también te va a ir dando al final esas tres ramitas que en algún momento tienes que lograr tener ese ordenamiento mental. y puede eso enriquecerse de las experiencias de otras personas, Claro. de situaciones, eventos y respuestas tanto positivas como negativas. Todo suma, ¿ya? Porque todo finalmente puede ser algo que después más adelante a futuro nos pueda ayudar. Sí. Y por último, yo creo que uno de los posibles, también frecuentes errores, ¿cierto? Que ocurre a veces, es dejar de entender fisiopatológicamente qué hay a la base. Mm. ¿Ya? Nosotros no trabajamos, nuestro objetivo no es que el paciente se decanule, no es que no aspire más, no. O sea, hay un retardo, hay una baja sensibilidad, hay otra cosa que estamos trabajando y muchas veces se obvia eso. De Mm. ahí todavía es frecuente, probablemente en colegas más nobles, pero también en no tan nobles, ¿cierto? Que se orientan hacia el propósito final, Sí. ¿sí? Sin ver que para eso hay muchos pasos previos, Mm. ¿ya? Hay que mirar el suelo antes de mirar el cielo, y bien en el suelo hay muchos pasos pequeños, pero que tienes que tener bien claro, ¿cierto? Y cómo eso se corresponden con procedimientos terapéuticos específicos, Mm. ¿sí? Y eso obviamente pues, redunda en cargas terapéuticas, tipo de esfuerzos, etcétera, o ejercicio en particular, Sí. pero siempre orientados y justificados, ¿cierto? Desde una condición fisiopatológica que nos está permitiendo lograr nuestro propósito, por ejemplo, que es decanular a una persona o evitar que tenga neumonía nuevamente. Que incluso son propósitos, finalmente son transdisciplinarios. O sea, el que el paciente se decanule no es un objetivo fonoaudiológico. No, claro que no. ¿Se entiende? El que la persona no tenga neumonía nuevamente tampoco es un objetivo solo fonoaudiológico. Probablemente tendremos algunos momentos de liderazgo más que otros, pero no siempre. Total. ¿Sí? Un paciente con neumonía, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo, o sea, probablemente la mayoría va a poner los ojos en fonoaudiología, pero si es por reflujo, Sí. tenemos que ceder y a lo mejor Sí. alertar. Si no sabes que es una red de aspiración, bueno, se lo devolvemos al médico, vea cómo él lidera este cierto proceso para evitar que tenga neumonía, porque es un propósito de equipo. Sí. Pasa mucho, yo creo que vemos a los alumnos haciendo algo y lo hacen bien. Y después le preguntas al alumno, ok, ¿y por qué hiciste eso? Porque estaba en el protocolo, Mm, porque, no sé, porque había que hacerlo.
y no hay un análisis detrás de lo que realmente tú estás haciendo para ayudar a ese paciente. Entonces, lo que dice Rodrigo es súper importante. Aprender a pensar, no perder de vista la fisiopatología para ir finalmente por una meta mucho más amplia de la que nosotros creemos. Exactamente. Y también lo que tú mencionas, el tema de los protocolos, o sea, nos ayuda muchísimo, muchísimo. Oye, Pero no, Rodrigo, me dicen que eres el rey de los protocolos. me encanta hacer protocolos. ¿Por qué? Porque es una forma también de poder Sí. ordenar, ¿cierto? Y ojo, no estandarizar, Ajá. sistematizar procesos. Ya la estandarización es un problema en rehabilitación Mm, porque significa que todos reciben lo mismo. Y mm, eso es un contra, ¿cierto? De una rehabilitación que es individualizada. Sistematiza, nos permite llevar y generar estos arbolitos, estas ramitas, ¿cierto? Que nos permiten ir viendo para dónde vamos. Además, los protocolos nos ayudan a tener indicadores de calidad, como lo estamos haciendo, claro. pero también los protocolos tienen flexibilidad. Por algo los protocolos se actualizan. Hay protocolos que van de la versión 3.5, no sé, ¿ya? Porque van mejorando a medida Mm, que los van poniendo en práctica y no necesariamente porque algo esté en el protocolo tiene que hacerse sí o sí. Lo total. que sí, si yo voy a dejar de hacer algo que está en el protocolo, tengo que tener la justificación de por qué no lo estoy haciendo, Sí. ¿sí? Y eso es lo importante. Bueno, es parte, y lo hemos hablado en otras ocasiones, de lo que es hacer un trabajo y pasar nuestro trabajo por unidades de calidad de la Mm, institución, porque finalmente también te dan un respaldo, te dan un respaldo clínico, pero también el día de mañana te sirve para que cuando tú generes discusiones con tu mismo equipo, discusiones en el buen sentido, por supuesto, ujú, ¿cierto? Se entienda que la práctica clínica no es intuitiva, sino que está sustentada en algo que se trabajó colectivamente con el mm, equipo. Y finalmente el tener protocolo de lo que tú haces, no es inventar la rueda, pero finalmente es sentarte a describir lo que tú haces de manera flexible, por supuesto, y pasarlo por calidad te abre puertas, porque después eso tú lo puedes finalmente, lo puedes expandir, lo puedes gestionar investigación, puedes seguir gestionando mejoras, puedes irlo revisando. Entonces, súper importante, yo creo que se habla poco mm. de lo importante que es como que si tú hablaras con una enfermera, para la enfermera no sería extraño, No, para nada, sí, para nada. sí. Todo protocolarizado, las técnicas, las normas, todo, pero tal vez desde lo fonoaudiológico es un desafío tremendo todavía, el entender que nuestra práctica clínica a nivel institucional tiene que pasar por unidades de calidad y eso te hace más grande como estamento también. Ujú. Te posiciona distinto, te permite tener indicadores propios o incluso indicadores que son institucionales, por ejemplo, que están a cargo del equipo de fonoaudiología, Correcto. como en el caso de nosotros. Eh, y eso permite también tener mayores conexiones, porque finalmente de una u otra manera un protocolo está avalado por el equipo de calidad y por la dirección de un hospital y que te permite que el hospital avale, te apoye, te preste Mm, las espaldas, pero también te ponga los recursos para que ese mm, protocolo funcione.